Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga como una vez más con este segmento El Faro. Pues creo que esta semana ha sido de bendición y queremos compartirles con los chicos pues un tema que esperamos sea de bendición para sus vidas. Así es que abra su mente, abra su corazón y que sea el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Gobernando sobre sus vidas y pues damos inicio a este programa a través de todas las plataformas, ya cómodos en casita, ¿verdad? Y usted puede ahí darle compartir eh, a las diferentes plataformas que usted mejor le parezca para que la gente se dé cuenta, ¿verdad? Y que puedan recibir una palabra de Dios. Así es que chicos, pueden saludar ahí. Vamos a comenzar con Laura para que salude a la audiencia. Hola, muy buenas noches, que el Señor les bendiga, espero que se encuentren muy bien y pues les damos las gracias por estar en esta transmisión. Sabemos que este tema va a ser de mucha bendición para su vida y tal así como lo dijo Misael, esperamos de que pongan mucha atención porque venimos con la mayor actitud para que usted pueda recibir una palabra de Dios para su vida. Vamos, Abraham, ¿qué dice nuestro hermano? Amén. Hola, bendiciones a todos. La verdad que en este jueves es un privilegio traerles este programa como lo es el Faro. Esperamos que sea de bendición. Ahí empiece a compartir, por favor, ahí con sus amigos, con sus familiares, para que pueda llegar esta palabra también a la vida de ellos. Así que es una bendición y voy a dejar con ustedes también a mi hermano, a mi amigo Joel. Bendiciones a cada uno este día, pues es un gusto estar saludándoles un día más. Ya como decían los chicos, hoy es un día muy hermoso donde vamos a estar compartiendo un gran tema y pues esperamos que nos acompañe hasta el final y podamos entender y comprender lo que hoy pues Dios nos habla a través de su palabra. ¿Qué? Quedamos. Sigue. Sí. Así es, y bueno, vamos, el tema de hoy que traemos, pues creo que a muchos en algún momento de nuestra vida nos ha tocado hacer esa acción, ¿verdad? Y quizás tal vez muchos no han pasado, ¿por qué? Porque a veces hay resentimientos, hay cuestiones en la vida que no nos impiden dar ese paso que realmente da paz a nuestras vidas, da paz a nuestros corazones, y nos podemos mover en libertad. Y es que hoy traemos ese tema que a muchos nos cuesta, ¿verdad? Que es el perdonar. Y lo hemos hecho así como una interrogante, ¿verdad? ¿Cómo perdonar? Y es que la verdad que cuando albergamos rencor o resentimiento, nos cuesta mucho realmente el perdonar, nos cuesta mucho, como les decía, dar ese paso. ¿Y qué podemos hacer o cómo podemos perdonar? Y en la Biblia pues encontramos muchos ejemplos acerca del perdón y muchas citas bíblicas en las que nos llevan a perdonar, nos incitan a perdonar porque Jesucristo vino y murió en la cruz. Prácticamente Él se encargó de perdonar nuestros pecados y Él es el que se encarga, ¿verdad? De santificarnos y aún siendo inmerecedores de ese perdón, pues Él dio su vida en esa cruz y nos otorgó ese valioso regalo por su amor y por su misericordia. Y dice en Efesios 4:32, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Qué opinan, chicos? Vamos a ver, Laura, qué nos dice Bueno, con pues referencia a este tema. pues fíjate, Misael, que es muy importante, como vos lo decías, ¿verdad? Que es el perdón, ya que si nosotros no perdonamos, almacenamos bastante furia, almacenamos, de hecho, envenenamos nuestra alma y no solamente
por no perdonar a una persona, quizás por el daño o por las acciones que tal vez hicieron involuntariamente en el pasado, nos está afectando a nosotros. Entonces hay una frase que a mí siempre resuena y me gusta mucho, de que el perdonar que no sea para la otra persona, que el perdonar sea para nosotros mismos, porque así es como nosotros ya no vamos a tener envenenada nuestra alma. Y así es, y qué bueno que mencionas eso, Laura, porque la verdad a veces, como se dice, hay una frase que me gustaba bastante que decía, la acción del perdonar, o sea, no es tanto, o sea, eso libera a la otra persona de muchas cosas, y también en lo personal te libera de muchas cosas, aunque la persona, independientemente cómo tome el perdón, ¿verdad? Pero personalmente te puede dar paz a ti, o sea, para poder realizar, porque si no siempre uno va a andar cargando ese problema, ese resentimiento o algo. ¿Qué nos dice usted, hermano Abraham? Pues la verdad que el perdón es esa acción, ¿verdad? Que a muchos nos puede llegar a costar. Y como lo dice el tema, es cómo perdonar. Y pues, como para ir desarrollando también, la otra pregunta sería, ¿cómo nos llenamos de lo negativo, verdad? ¿Cómo nos llenamos quizás de esas faltas, de ese rencor, de ese resentimiento? Porque el perdonar es deshacerse de la raíz del resentimiento, del rencor, de la ira. Entonces yo creo que como seres humanos, incluso como hijos de Dios, pasamos en nuestra vida por diferentes situaciones donde imaginemos que nuestra vida es un vaso. Entonces, día con día puede ser que ese vaso esté llena, o te lo puedes imaginar que esté lleno así con un agua cristalina, muy limpia, y que con el pasar del tiempo, pues esa agua alguien más viene y la ensucia, o caen ciertas cositas ahí en el agua que el agua empieza a verse mal, que se ve sucia. Entonces son todas esas cositas que empiezan como a arruinar nuestra vida, porque no me dejarán mentir ustedes de que, quieras o no, muchas veces nosotros nos llenamos incluso de resentimiento o nos llenamos de algo negativo hacia otra persona porque quizás esta persona nos hizo algo, porque quizás hubo una ofensa de por medio, ¿verdad? De por medio. Y el perdonar es esa llave que activa el paso de la paz en nosotros mismos. Con referente a lo que decía Laura, pues lo que ya decía vos, Misael, la verdad que el perdonar para muchos puede ser difícil, pero debemos de aprender a perdonar, incluso si lo parece difícil, porque eso es lo que va generando paz en nuestra vida. Incluso si no perdonamos, si no vamos día con día renovándonos, tanto en nuestra fuerza, tanto como en el ir perdonando, prácticamente vamos como acumulando esas cargas, esas cosas, que al final, o sea, nos vamos a sentir como que muy cargados, ¿verdad? Así es, y tú qué nos dices, Joel. Bueno, pues una de las cosas que como decían ya, ¿verdad? Que es un tema muy bonito y a la vez difícil, el perdón. Creo que si el perdón hubiera sido fácil, Jesús no hubiera muerto en una cruz. Pero creo que el perdón sí es para las personas sí nos cuesta. Pero creo que es el más vivo ejemplo. Que Jesucristo murió en una cruz. Y para las personas que ahorita están escuchando quizás por primera vez este tema, o quizás
no conoces mucho acerca de Dios, quiero decirte que el perdón, hablando del tema del perdón, como decía ya Abraham, también muchas veces nos llenamos de cosas negativas, que cuando hablamos de perdón también tiene que ver con cosas, ¿verdad? Que a veces eh, te llenas, o sea, cosas que pasan en el país, cosas que pasan con ciertas personas o cosas del pasado. Creo que cuando hablamos del perdón es una llave, podríamos decir también así, a la paz, a la paz que con uno mismo y quizás con las personas que te rodean en algunos casos. Creo que ese es parte del perdón y como ya decía, creo que el perdón es muy bonito a la vez, es un tema muy bonito y es algo que nos va a ayudar como al desarrollo personal. Y es que, así como lo mencionaba Joel, o sea, eso es algo que nos va a ayudar, nos ayuda a nosotros como personas, porque qué bonito cuando nosotros leemos, ¿verdad?, en la Biblia y vemos la historia de Jesucristo, que, o sea, qué valor el que nosotros tenemos para Él, ¿verdad? Cada uno, el valor que tiene para Dios, o sea, eso es importante de venir y sin importar, como decía al principio, nuestras vidas, nuestro pasado, nuestro presente, o lo que hacemos, Él nos sigue amando y nos perdona, pues. Y a veces nosotros en nuestro, ¿cómo les podría explicar? En nuestro ser, en nuestra humanidad, en nuestra carne se nos hace tan difícil perdonar a alguien cuando nos daña. O sea, ¿a quién no le pasó cuando estaba estudiando? Y esto por lo general se pasaba en básica, ¿verdad? Que cuando alguien te hacía algo, o sea, prácticamente incluso hasta te armabas de tu grupito y hacías lo imposible para que la gente, a esa persona que te ha hecho daño, o terminabas por hacerle bullying o golpeando a ese, ¿cómo se llama? A esa persona, o que los demás se molestaran también con esa persona. Y esto, o sea, eso era lo más normal, ¿verdad? O solo a mí me sucedía eso. Alguno que tenga algún, ¿cómo se llama?, testimonio que le haya pasado de esa manera en su vida. Sí, hablando con respecto a eso del bullying, Isabel, y lo que hablabas, yo creo que desde pequeños como que empezamos ya a sentir eso, ¿va? Porque quieras o no, hay ciertas bromas, hay ciertas cosas que cuando estás un poco como más joven, más niño, como que te afectan más. Eh, bueno, uno de mis casos eh, que, que yo sufría, pues que me decían ciertos apodos, no los voy a mencionar para que ustedes pues no me anden diciendo por si acaso, no mentira, pero esos apodos a mí me marcaban, ¿va? Y ya que estamos hablando acerca del perdón o de cómo perdonar, cada uno de esos insultos, yo como que me los iba guardando, cada una de esas dudas. Y yo, o sea, ya había pasado bastante tiempo y yo me recordaba de X persona, pero me recordaba de ella por quizá una broma de mal gusto que me hizo, una burla, un apodo. Entonces, y yo me recordaba a esa persona y hasta cierto punto me decía, qué persona es, ¿no? ¿Por qué hacía eso? Y como que uno dice, me enfurece, o solo recordar lo que esa persona me hizo. Entonces, eso ahí donde poco a poco como que nos vamos llenando, ¿va? Incluso con cosas tan pequeñas, nos vamos llenando, y cuando nos damos cuenta, pues llevamos quizás una vida amargada, llena de resentimientos, llena de rencores que a la larga pues depende de uno soltarlo. Y sabes, Misael, estaba leyendo, y no sé, para que todos podamos compartir, chicos, estaba leyendo acerca de algo, que hay tres factores de cómo vencer, ¿va? O ese rencor, ese resentimiento, y cómo poder perdonar.
Y voy a leerles el primero para que empecemos como a debatir el primer punto. Y es comprender que la imposibilidad de perdonar genera sentimientos muy negativos. Esa es la primera. Voy a repetirlo. Comprender que la imposibilidad de perdonar genera sentimientos muy negativos. Y hablamos acerca de esto, ¿verdad? De algo tan pequeño como lo son ciertas bromas, ciertos apodos o el bullying. Y esos sentimientos que se van generando, que se van guardando en nuestra vida, y aquellos que nos están viendo, esos sentimientos, y quizás no puede ser quizás ni de una broma, quizás de mal gusto o de un apodo, sino que puede ser de cosas un poco más fuertes que pasan en nuestra vida, y es así como nos vamos llenando, y esos sentimientos negativos que provocan algo fatal, algo horrible en nuestra vida. No sé, hay alguien más que quisiera abonar algo o contar parte de su testimonio y que pueda compartirlo. Pues Sí. una de las, No, bueno, una de las cosas, ¿verdad? Que lo que decías ahora, ay, perdón la hora, que el perdón, o sea, es muy importante, pues escuchaba, bueno, en cierta parte un tema de alguien que decía, ¿verdad? Que la cautividad mental es que cuando nos llenamos de recuerdos del pasado, de un fracaso, porque incluso existe también el autoperdón, o sea, perdonarme a yo mismo, porque quizás algo, ¿verdad? Que fracasamos y quizás en algo fallamos, algo no nos salió bien, porque muchas veces nos llenamos también de ese tipo de culpas y muchas veces nos llenamos de nos cautivamos nuestra mente por recuerdos o cosas que nos pasó, como ya decíamos, como ya decía, y en este caso, pues, muchas veces nos llenamos de recuerdos, la mente, incluso, y se echa de ver bastante que daña cuando nos exponemos a las atmósferas que crearon ciertos ambientes, los cuales hoy nos sentimos así, ¿verdad? Por ejemplo, miraba el caso de una chica, ¿verdad? Que como que si fue en este caso maltratada o en cierto momento abusada por la figura paterna, pues cierta muchacha, o sea, es como que a exponerse donde había un ambiente muy masculino, es como que a ella le generaba cierto pánico o cierta, ¿cómo se le dice? Bueno, a eso de que no quiero estar en este lugar. Entonces, ahí vemos parte de lo que hablábamos, ¿verdad? Acerca de que se cautiva la mente por ciertos momentos, ¿verdad? Y no es que decir, ¿verdad? ¿Cómo podría decirles? Que la chica se ha sufrido bastante por eso, pero escuchaba cómo ella también superó esos niveles, se superó eso, y es que es a través del perdón y pues liberar su corazón, porque al final, como ya decía Laura, ¿verdad? Que muchas veces no es tanto por la persona de allá, ¿verdad? Sino es por mí mismo, porque de eso creo que se trata, porque como ya decía Abraham, muchas veces nos guardamos de cosas y esas cosas como que siguen ahí, no quitamos esas cargas que posiblemente no nos dejan disfrutar lo que es de un lindo amanecer o de una taza de café, no nos dejan disfrutar acerca de, bueno, lo que más amamos. Y pues acompañándolo de esto, ¿verdad? Leí un versículo de que dice lo siguiente, que en Isaías había un pueblo que había hecho tantas cosas contra Dios, o sea, contra el Creador, y que viene un profeta y viene y le dice al pueblo que Dios, en cierto momento ellos se pedían perdón, se volvían a Dios. Dios le dice, yo no me voy a acordar más de tus errores, o sea, de tus pecados pasados. Los he echado hacia atrás, o sea, los ha echado atrás para no tenerlos enfrente. O sea, si Dios en cierto momento llega a decirnos que Él ya no se acuerda ni de nuestros pecados, ni de nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros muchas veces para seguir cargando aquellas cosas? O sea, creo que en este era algo que también quería aportar. bueno, ahora me corresponde. Sí. Fíjate que cuando yo estaba en tercer grado, yo sufría mucho de bullying, porque para las personas que me conocen
en persona saben de que mi cuerpo es relleno, es gordito. Entonces, toda mi vida ha sido así. Entonces, yo sufría de bullying, tenía varios apodos y la cual, eso me conllevó a un paso en que sufrí de ansiedad y depresión. Entonces, llegué a tal punto de que yo no quería perdonar a esta persona. Llegué como a los 15 años y todavía no perdono a la persona. Pero cuando la vi, porque esa persona se fue para los Estados Unidos y la volví a ver, no sé, sentí algo raro, porque sí fue algo que marcó mi vida de los 9 años, porque tenía 9 años en ese entonces, y simplemente me acuerdo de versículo que dice de la siguiente manera, que está en Proverbios 17:9, que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide los amigos. Entonces, como yo les decía, si nosotros no aprendemos a perdonar, envenenamos nuestra alma. Y como decía Abraham, si nosotros, como les digo, si nosotros nos quedamos así con eso de perdonar y no perdonamos a esa persona, nos hacemos más daño a nosotros y nos dañamos más psicológicamente a nosotros, pensando en que esa persona ya está ahí y que en cualquier u otro momento va a volver a atacar. Así es, y fíjense que ya que ustedes mencionaban eso, o sea, es tan difícil a veces perdonar. Mi experiencia, ¿cómo se llama? De pequeño hubo unas personas que prácticamente se empeñaron así como eh, definitivamente en hacerme bullying o como, bueno, antes no se le llamaba así, ¿verdad? Antes era prácticamente, ¿cómo se llama? Le decían de otra manera. Pero sí, o sea, te dañaban, me dañaron tanto psicológicamente en el sentido de que cada vez que yo hacía o pretendía hacer algo y estaban esas personas, o sea, sentía un pánico, sentía un miedo y que las cosas no me salían como yo esperaba, ¿verdad? Entonces, y eso es algo que me marcó por un buen tiempo. Entonces, hasta que realmente comprendí que si no soltaba, o sea, si no perdonaba a esas personas, o sea, no iba a poder seguir, o sea, no iba a poder hacer lo que más me apasionaba para ese entonces. Y eso es algo que nos sucede a todos, es algo que nos pasa a la mayoría. ¿Por qué? Porque como decía Abraham, ¿verdad? Ese es un punto. O sea, nos hace albergar sentimientos negativos. El hecho de ¿cómo se llama? De no poder perdonar. Hay resentimientos que nos hacen ver todo negativamente y no nos permite libremente hacer las cosas que más nos gustan. Y nos llevan a un punto de ¿cómo se llama? De, como decía Laura, entrar en depresión. Incluso hay muchas personas que han muerto por eso. ¿Por qué? Porque se sienten asediadas por las demás personas. Y algo que nosotros queremos dejar en este programa es eso. O sea, hay una solución y la solución es Cristo. Cuando uno reconoce a Jesucristo realmente y comienza a comprender por qué Él nos perdona constantemente, y ese es lo que nosotros ese modelo es el que debemos de seguir. Cuando nosotros realmente vemos, porque a veces es cierto, tal vez nosotros, y a veces la pregunta que hacemos es, ¿por qué nosotros debemos perdonar si realmente son ellos los que nos han dañado? Y a veces no entendemos el por qué, y muchas personas, y solo imagínense que son pequeñas las cosas que nosotros hemos contado acerca de nuestros testimonios, pero hay otras personas que han sufrido abuso sexual, han sido
maltratadas psicológicamente, físicamente, incluso han sido quizás tal vez les han matado a alguien, entonces, y ellos no han podido perdonar porque esa persona quizás la ven. Entonces, y hay otros que en vez de perdonar buscan la venganza, y como dice la palabra, pues la venganza solamente es de Dios, pues, porque Dios es un Dios justo, y que Él es el que toma prácticamente la autoridad para juzgar a las personas, no nosotros no somos nadie. Entonces, eso es algo que debemos de entender, ¿verdad? Así es que, no sé, alguien más quiere, si le gustaría compartir algo, o ya Abraham va a dar el segundo paso. Sí, bueno, no sé si alguien va a dar algo más, pero vamos a ver lo que es el segundo paso. Y esto habla acerca de ver quién es responsable de generar ese perdón. Y bueno, los que están ahí en casita digan, yo soy el responsable. Su turno, muy bien, ya lo dijo. Y el segundo punto habla acerca de eso, y es darnos cuenta de que somos los únicos responsables de nuestros sentimientos. Y lo voy a repetir, darnos cuenta de que somos los únicos responsables de nuestros sentimientos. Con esto quiere decir que nosotros somos responsables de lo que queremos albergar en nuestra vida. Somos responsables de aquello que queremos atesorar. Usted que nos escucha, o incluso los que estamos aquí, si usted quiere sentimiento de rencor, de falta de perdón, de usted depende. ¿Por qué? Porque usted es el responsable, usted es el que permite o el que genera ese grito de resentimientos, de cosas negativas en su vida. Y puede ser que usted no sea, para los que nos están viendo, ¿verdad? E incluso para nosotros puede ser que nosotros, o usted que nos ve, nosotros no somos responsables de lo que nos hicieron, de la falta que nos hicieron, pero si somos responsables de lo que vamos a reaccionar, somos responsables de qué decisión vamos a tomar. Y quiero compartir algo que está en la Biblia, algo muy, muy lindo que se encuentra en el libro de Colosenses, en su capítulo 13, en su versículo 13, y dice de la siguiente manera. El Colosenses 3:13 dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Soportaos y perdonaos. Ahí vemos prácticamente algo mutuo, unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros también. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo tiempo debemos perdonarnos, debemos soportarnos los unos a los otros. Y no me dejarán mentir que eso es algo bastante difícil, ¿verdad? A veces puede ser, incluso a mí me ha pasado, porque no voy a venir aquí a decir que soy aquí un santo ni nada. Pero sí, incluso a mí me pasó que en mi vida hay ciertas, o habían ciertas personas más bien, que costaba como soportar, ¿va? Y ahí es donde la palabra de Dios nos dice, ¿saben qué? Sopórtense, perdónense los unos a otros, así como Dios lo hace con ustedes también. Así que no sé, chicos, ahí que pueden opinar acerca de esto. No, y la verdad que, como lo mencionaba, no sé si Laura va a opinar algo. Sí, así como, bueno, como lo decía Abraham, ¿verdad? Que quizás nosotros no somos responsables de lo que nos ha sucedido, pero sí somos responsables de cómo nos vamos a sentir. Y eso también depende de que debemos darnos cuenta de que tenemos el poder para transformar eso malo que nos ha sucedido, transformarlo en algo bueno, como para hacernos mejores personas. No sé si me estoy dando a entender.
Claro, y fíjense que ese segundo paso, o sea, el simple hecho de que nosotros, dice, o sea, somos los responsables de lo que realmente queremos para nuestras vidas, porque nosotros tenemos el poder de decidir si queremos vivir amargados para toda la vida o realmente dar ese paso que nos pueda abrir esa puerta, esa libertad de poder generar grandes cosas para nuestras vidas. O sea, ese es el, ¿cómo se llama? El hecho de lo que realmente hace el simple hecho de tomar la decisión de perdonar. O sea, prácticamente uno, como ya dice Abraham, tiene el poder, o sea, ahí tiene la autoridad de realmente de hacer cambios, de transformar primero mi vida y segundo, transformar la vida de la otra persona, porque a veces las personas viven atadas. Bueno, creo que nuestro Sí, hermano Joel se fue, es, entonces así que Misael, solo abonar ahí con lo que decía, o sea, vos mencionabas algo muy, pero muy importante. Y vos decías que de la persona depende si quiere vivir una vida amargada. Yo, bueno, creo que los que estamos acá, incluso mi persona, he conocido personas que son ya personas mayores, ya ancianos incluso. Y, y yo incluso me he puesto con personas así a platicar y cuando me van platicando a veces como que tienen la confianza, ¿va? Y da cosa ver cómo personas tan adultas, incluso ancianos, tienen esa vida tan amargada y con el respeto que se merecen, con el respeto a todos, lo digo, porque como lo decía Misael, es como que ellos han decidido, o sea, que su vida sea de esa forma y en ellos está el poder de o tomar el perdón o seguir tomando ese rencor, ¿verdad? Entonces como que tomaron algo equivocado y siguieron así con su vida, con su vida, con su vida. Llegaron a una edad bastante avanzada y incluso todavía están con esos resentimientos, con ese odio de hace años, años. ¿Por qué? Porque quizás nunca hubo alguien que les dijera, hey, no, trata de, por favor, hacer el intento incluso, o el ánimo de poder perdonar a la otra persona o alguien que le pudiera dar un buen consejo, ¿verdad? Porque incluso el ver una vida llena de rencor, de resentimiento, de muchas cosas negativas, vemos prácticamente cómo su vida poco a poco va muriendo en lo espiritual. En lo espiritual puede ir poco a poco muriendo, va en decadencia hacia algo que no lleva a nada bueno. Solo eso, Misael, así. lo que iba a abonar acerca de lo que decía. No, sí, o sea, es algo importante lo que decía usted, porque imagínense, hay personas que ya prácticamente están en la curva descendente, podríamos decir, ¿verdad? Y que todavía vivan del pasado. Y es que hay un problema. A veces, muchas veces, también decidimos perdonar, pero solo lo hacemos del diente al labio. Y se nota, o sea, se nota muchas veces eso de que realmente no perdonamos con sinceridad, sino que solo lo hacemos por salir del compromiso o incluso condicionando a la otra persona. Yo creo que va a hablar acerca del tercer paso, ¿verdad? Sí, Misael, fíjate que el tercer paso es algo conforme a lo que tú decías y para los que nos están viendo. Quiero que esto lo mantenga muy presente. Y dice el tercer paso es estar dispuestos a perdonar. Entonces, estar dispuesto, que mi persona, que yo, usted donde está ahí viendo, nos diga, yo poder estar dispuesto a perdonar. Y es algo que en la disposición propia tiene que nacer, como decía Michelle, o sea, no tan solo del diente al labio, porque como les decíamos, incluso en el primer paso, en el segundo paso, y para llegar al tercero,
tiene que existir esa disposición de nosotros. Si realmente nosotros no queremos perdonar, simplemente no vamos a perdonar. Y muchas veces caemos en el error, incluso yo había caído en el error de que si alguien comete una falta, yo lo voy a perdonar o voy a ver cómo me quita esa raíz de amargura, de rencor, de ira o de lo que sea eso negativo. A veces tenemos la idea equivocada de que esperamos que el ofensor, de que esperamos que la persona que nos ofendió, que nos lastimó, que nos hirió, que causó esa gran herida en nuestra vida y sigue ahí quizás abierta esa herida o sigue la cicatriz ahí recordándonos, es porque muchas veces esperamos que esa persona venga y nos diga, hey, te hice este mal, por favor, perdóname. Y muchas veces estamos esperando eso para nosotros dar el paso o disponer nuestra vida a poder perdonar a la otra persona. Y que yo les hago una pregunta ahora. ¿Qué pasaría o qué pasa si la persona que a usted que nos está viendo le ha causado mucho dolor, a esa persona que él va herido? ¿Qué pasaría si esa persona nunca llega a usted y le dice, ¿sabe qué? O ¿sabes qué? Fallé, cometí este error, por favor, perdóname, sé que te hice mucho daño, pasó esto, pasó lo otro, y que puede haber ese perdón, esa reconciliación. ¿Qué pasa si esa persona nunca va a usted de esa forma? Realmente usted nunca estaría dispuesto entonces a generar ese perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se está condicionando o usted está esperando que la otra persona venga y le pida perdón para usted poder perdonar. Y no se trata de eso, se trata de nosotros mismos tener esa valentía y decir, no, yo me dispongo a perdonar a la otra persona. Así es. Y piense que es algo curioso. Aparte de todo, saludar, ¿verdad? Todos los que nos están viendo a través de las diferentes plataformas, pues a Ana Lilia, a Ivonne García, a Néstor Brown, un saludo muy especial también ahí, a Flor, a María Villatoro, Susi Muñoz, a José Luis Correa, que nos está viendo desde Nueva York. Un saludo a, bueno, los que nos ven de nuestra hermana República de Estados Unidos, ¿verdad? A Carlos Igaeta, Maybel y Carlitos y Dimas Flores. Nos están viendo, pues gracias por estar con nosotros. Y si tienen algún comentario o aportar al tema sería de bendición, y así nosotros también pues aprovechamos para que la gente pues pueda conocer también su opinión. Lo puede hacer a través de el número de WhatsApp de la iglesia y también a través del Facebook, también ahí en los comentarios lo puede hacer, no hay ningún problema. Nosotros pues también, si necesita oración también, o si está pasando por algo similar, pues también hacerlo ver. Dios es el que se encarga de restablecer y restaurar las personas. Entonces prácticamente ya estamos en este tercer paso. Laura, ¿tú qué aporte darías? Bueno, fíjate que con todo lo que decía Abraham, fíjate que solo por decir, si nosotros solo perdonamos de diente a labio, como se decía, y no lo perdonamos así como de corazón, en realidad le sentimos eso de perdonar, sentimos esa carga encima de nosotros, solo por no perdonar y solo decirle a esa persona que quizás te hizo un daño que para nosotros o para ti que nos estás viendo es imperdonable. No, es que me hizo un daño y no, eso que me hizo no tiene perdón. Entonces, pero todo, pongámonos a pensar, nosotros hemos cometido varias faltas en nuestra vida y hemos cometido hasta las peores. Y recordemos que hubo una persona que dio hasta su vida solo por perdonar esas faltas. Esa persona derramó hasta su última gota de sangre por perdonar hasta las mayores faltas.
que quizás no tenían perdón. Y todos saben de quién estoy hablando. Estoy hablando de nuestro Señor Jesús, que a pesar de que nosotros no merecíamos esa demostración de que nosotros no merecíamos eso que Jesús hizo por nosotros, a él no le importó, y tampoco le importó qué tipo era, algo de poquito, si era grande, no le importó a él lo que hizo, lo hizo por amor, y lo hizo porque pues somos sus hijos. Así es. Y, Sí. ajá, diga, Abraham. No, solo iba a leer algo conforme a lo que Laura decía, ¿verdad? Sabemos que todos creo que sabemos, ¿verdad? De que alguien nos ha perdonado, está ahí dispuesto siempre a perdonar nuestra falta. Y quiero leer algo que se encuentra en el libro de Lucas, su capítulo 6, en su versículo 37. Y dice lo siguiente: no juzguéis y no seráis juzgados. No, no condenéis y no seráis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí vemos algo muy importante y vemos muchas palabras claves. Es que muchas veces nosotros, y le voy a decir que muchas veces nosotros empezamos a juzgar a la persona. Pero cuando nosotros empezamos a hacer eso, nosotros también empezamos a ser juzgados. Incluso empezamos también a condenar. Nosotros también seremos condenados. Incluso dice más adelante: perdonad y seréis perdonados. Entonces esto se ve como algo recíproco. Es de siempre recíproco, en el sentido de siempre estar bien, o sea, con Dios, siempre tratar de estar bien nosotros mismos, porque nosotros creo que nos conocemos muy bien, y es de siempre llegar ante Dios y decirle: Dios, yo no quiero juzgar a alguien, yo no quiero condenar, porque muchas veces nos creamos que somos los que tenemos el derecho para hacerlo, y muchas veces no. Y pedirle a Dios que sea Él quien pueda depositar de su gracia, de su misericordia, de su perdón a nuestra vida, porque puede ser que para unos se haga más fácil perdonar, puede ser que para otros se haga mucho más difícil. Hay situaciones diferentes, hay vidas diferentes, puede ser que haya heridas diferentes, cicatrices diferentes. Entonces es ahí donde debemos de llegar y decir: Dios, ayúdame. Y siempre mantener esa constante oración. Así es. Y quizás hay algo en Proverbios que me gusta, que dice, ya prácticamente vamos en la recta final del programa. Un saludo a la hermana Auristela desde Canadá, y nos envía un fuerte abrazo. Dice: hermana, pues estamos orando siempre por usted. Gracias por su deseo, ¿verdad? Y pues esperamos verla pronto. Dice en Proverbios 17:9, dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Y es que a veces eso es lo que generamos cuando no perdonamos, división, es lo que mencionaba al principio. Entonces eso a veces nos daña, nos afecta tanto que ¿cómo se llama? Que nos cegamos completamente y no podemos ver las cosas maravillosas que Dios puede dar por el simple hecho de nosotros de poder perdonar a alguien. Y es que hay algo que también hay que tomar en cuenta. A veces nosotros perdonamos, pero condicionando a la persona. Porque a veces venimos y decimos: mira, fíjate que me has hecho esto, y bueno, te perdono, pero no me gusta esto, no me gusta esta otra cosa que haces, fíjate que esto no estoy de acuerdo con esto otro. Entonces, de esta forma, si vos no haces esto, entonces yo te puedo perdonar. Entonces, el problema está que la persona no está recibiendo liberación, sino que realmente está condicionando el perdón que nosotros le estamos dando. Cuando usted perdona realmente, usted
el efecto que causa solamente el simple hecho de perdonar es el valor que la otra persona debe de darle. No sé si me estoy dando a entender. Es el verdadero valor que ella tiene que dar. Uno debe darle valor a ese perdón. Y ese es el efecto que va a causar el cambio que va a generar en la otra persona. El simple hecho de perdonar la ofensa que nos ha hecho. Entonces, eso, como dice en Proverbios, va a cultivar amor y no va a generar una división, porque a veces yo creo, hemos perdido incluso amistades importantes y de valor, o hemos perdido que quizás muchas cosas importantes en nuestra vida solamente por no perdonar, por andar guardando aquello en nuestro corazón, y no podemos disfrutar a plenitud de las cosas que Dios, o de las maravillas que Dios tiene para nuestras vidas. Así es que no sé si tienen algo ya para ir cerrando, chicos, algún comentario. Pues solamente decirle pues a todos los que nos están viendo que a veces se vuelve bien difícil llegar a decir esta palabra, te perdono o perdóname, pero es de valientes y creo que esa valentía, si usted siente que le hace falta como esas fuerzas, pues pídala a Dios, a nuestro Padre, que Él va a ir haciendo la obra en usted, en nuestra vida. Él va a ir obrando, que muchas veces, como les decía, puede ser que para uno sea más fácil, puede ser que para otros sea difícil, y es porque hay diferentes situaciones, no todas son las mismas. Y es ahí donde usted diga, Señor, yo no quiero estar con esta carga de resentimiento, de rencor, de odio. Por favor, ayúdenme a soltarla. Y ser sinceros y llegar ante Dios y decir que no podemos con eso. Porque muchas veces creemos que podemos en nuestras propias fuerzas. Entonces, eso es un gran error. Entonces, es ahí donde debemos decir, yo no puedo, tú sí puedes, Señor, por favor, ayúdame. Y sé, y créanme que yo sé que ustedes también saben que Dios va a ir haciendo la obra. Poco a poco Dios va a ir haciendo la obra. Y como le decíamos, puede haber un perdón genuino, un arrepentimiento genuino, pero siempre mantener esa oración, esa comunión constante con Dios, y no deje que lleguen pensamientos ahí a su mente o que hagan moradas en su vida, situaciones que van a traerle este rencor, resentimiento, ira. ¿Sabe qué? Mejor deshágase de eso y entregue sus cargas a Dios. Esa es la solución. Laura. Sí, solo les quiero decir de que el perdón es una no, que nos permite vivir de una manera más plena. Y hay una frase del pastor Miguel Arrázola que se los quiero decir, que dice de la siguiente manera: el perdón es un regalo que te das a ti mismo. El perdón no es para el ofensor, el perdón es para el ofendido, para evitar que el rencor y la amargura se vuelvan dolor y que te envenenen el sistema de tu corazón. Nosotros debemos perdonar para vivir en paz y tener un corazón sano. Así es, qué bonita reflexión. Y fíjense que ya para ir finalizando, lo que decía Abraham, ¿verdad? Es importante eso, reconocer y saber que con nuestras fuerzas no vamos a lograrlo. O sea, tenemos que realmente llevarlo al trono de la gracia. Los que son cristianos, o los que conocemos de Jesucristo, y seguimos, ¿verdad? Y para el que también no, tal vez en estos momentos no ha recibido a Jesucristo, pues lo invito a que reciba a Jesús como su único Salvador, y que realmente Él pueda a usted llevarle o rendirle cuentas a Él. Primero, como decíamos al inicio, pedirle perdón por uno mismo, decirle: Señor, soy un pecador, te pido perdón, he cometido estas faltas. O sea, llevarlo al trono de la gracia
y que sea Él, ¿verdad?, que tenga misericordia de nosotros, porque su misericordia siempre nos va a alcanzar. Él siempre es tan misericordioso y tan, o sea, su amor es inalcanzable, inagotable, que Él no importa en qué estado estés en estos momentos o lo que estés pasando o lo que estés padeciendo, pero Él siempre te va a alcanzar, porque así es su misericordia, así es su amor. Cuando Él, ¿cómo se llama? Cuando la misericordia de Dios te alcanza, yo les decía muchas veces a unas personas, es tan bondadoso que Él te da gracia para que tú puedas perdonar a los demás y ellos puedan ver esa gracia que solamente Dios la da y la puedan ver en ti. Eso es lo maravilloso cuando tú realmente reconoces que Dios es el que da el poder y la autoridad. Entonces eso es lo importante, eso es lo maravilloso. Entonces cuando Él lo da, muy fácilmente uno puede perdonar a las personas, porque ya tiene la gracia de Dios en nuestras vidas. Ya tenemos eso, que solamente es lo más maravilloso que podemos alcanzar, la gracia de Dios. Así es que yo quiero dejarles eso. Creo que ya está con nosotros el hermano Joel. Así es que Joel, pues, algún problema técnico de haber tenido, entonces pues puede dar la última reflexión acerca del perdón. O no, ya se fue también. Bueno, creo que hay problemas técnicos en estos momentos. Así es que las disculpas del caso, pero igual, ¿verdad? Cerrar con eso, esa reflexión, o sea, Dios, pero si Jesucristo murió en esa cruz del Calvario por usted y por mí, perdonándonos y llevando todo en esa cruz, en ese acto de amor, ¿por qué usted no puede perdonar al prójimo? ¿Por qué usted no puede amar al prójimo? Indiscutiblemente, o lo que haya hecho, o sea, usted tiene el poder de cambiar su vida con el simple hecho de perdonar. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos pues que haya sido de bendición este tema, y quiero decirle algo, ayúdanos a nosotros a crecer también. Créanme, no es, hemos tomado este reto, pero nos gustaría que con sus comentarios y su aporte, si algún tema a usted pues le parece interesante que nosotros lo abordemos, hágalo a través de las diferentes plataformas de la iglesia. Nosotros con gusto, igual, verdad, si tiene alguna necesidad y que nosotros podamos orar por usted o por su familia, por su salud, por lo que sea, hágalo sin ninguna pena. Nosotros estamos para eso. Créanme que la oración tiene poder, la oración, y en estos momentos que estamos pasando pues por esta situación en el entorno, pues creo que es necesario, ¿verdad? Reconocer a nuestro Jesucristo como Salvador y Redentor. Así es que gracias, que tengan una bonita noche y Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con un tema que sea de bendición para su vida. Gracias, hasta la próxima. El Faro.